Buenas tardes, jóvenes. Permítanme ante todo darle la bienvenida a esta clase sobre la pirámide de la evidencia. Veamos que el objetivo de esta clase será conocer la nomenclatura en inglés de los distintos tipos de evidencia científica en el área biomédica. Recordemos primeramente que en las ciencias la evidencia la vamos a encontrar tanto de forma anecdótica, es decir, narrativa o científica. Y en este entorno, la científica, que es la que nos interesa, va a referir a los resultados de la investigación metodológica, pues apropiada y de alta calidad. Es decir, es un tipo de conocimiento explícito y sistemático y aplicable pues a todas las áreas de las ciencias. La evidencia, nuevamente, entonces las vamos a considerar como una información fiable, primeramente, y también de calidad, y se requiere de ella, pues por supuesto, para actualizar los conocimientos establecidos. Veamos entonces la pirámide de la evidencia. Ciertamente nosotros podemos conseguir distintos tipos de pirámides de la evidencia según los distintos criterios que puedan tener, pero esta es una pirámide de la evidencia que trata pues de sintetizar todas esas opiniones con respecto a la evidencia científica y al grado de fiabilidad que tienen los resultados de distintas investigaciones. Entonces, en la base de la pirámide nosotros vamos a conseguir esto que sería opiniones de expertos, estudios descriptivos, informes del comité de expertos. Simplemente refieren a artículos publicados cuyos autores solamente reportan lo observado y lo interpretado desde su óptica. Por supuesto, aquí va a ser de bastante relevancia la reputación que tengan esos autores dentro del campo de investigación, el renombre que por supuesto tengan y esa valoración que ellos tengan por supuesto como expertos en ese campo, donde sus opiniones tendrán mayor o menor relevancia de acuerdo al grado de credibilidad y de publicaciones pues que ellos manejen. Luego más adelante sigue lo que sería la revisión de la literatura, que ciertamente tiene un grado de fiabilidad un poco más alto que esa opinión de expertos, la cual ya conversamos en clase. Estos artículos que incluyen una revisión de la literatura o son propiamente una revisión de la literatura, incluyen pues estos artículos de revisión narrativos que no están sujetos a criterios previos de selección de documentos, es decir, se le consideran muchas veces prejuiciados, subjetivos, parcializados y no sistemáticos. Tenemos que recordar que este tipo de revisiones no incluyen una sección metodológica como lo tendría una revisión sistemática, que si nos fijamos en la pirámide está casi en la cúspide. Luego tenemos lo que es test tube o animal research, que serían simplemente investigaciones in vitro o investigaciones en animales, que simplemente son estudios que permiten pues estudiar, valga la redundancia, las reacciones o procesos que ocurren en un organismo o su sistema de o también pues en el caso de investigaciones animales, un organismo vivo, completamente vivo. La única desventaja pues que se hacen en ambientes que son por lo general artificiales y no encuentran grupos control, por lo que el grado de confiabilidad de los resultados es bastante limitado. Tenemos también lo que sería de case report o case series, que simplemente son casos clínicos. Los casos clínicos, recordemos que son unos tipos de artículos publicados que consiste básicamente en la descripción de uno o varios casos, máximo hasta 10, de una enfermedad que puede resultar poco frecuente o cuya presentación clínica es atípica. Por supuesto, también puede incluir un efecto positivo adverso o inesperado de un tratamiento, algún procedimiento diagnóstico novedoso. Es decir, resulta la presentación comentada de una situación sanitaria de un paciente que se ejemplifica como un caso al convertirse en la realización individual de un fenómeno más o menos general. Nuevamente, se trata pues del caso clínico y se lo repito porque va a resultar muy frecuente en el estudio y en la carrera de ustedes. Su principal propósito como publicación es reconocer nuevas enfermedades y además de evaluar técnicas diagnósticas así como efectos secundarios de distintos tratamientos, ¿no? Tenemos que diferenciar bien los casos clínicos de la historia clínica, porque la historia clínica, recordemos, es un documento médico legal que funge en relación con el contacto del médico-paciente y su propósito es recoger información, los datos subjetivos del paciente
con respecto a la exploración física y complementaria. Luego de esto tenemos lo que son los estudios observacionales o los estudios experimentales. Ambos se encuentran dentro de la categoría de Research Article o artículos originales. Tenemos por supuesto los artículos que son ensayos clínicos controlados, Clinical Control Trial, que pueden ser ensayos ciego, doble ciego o aleatorizados. Dentro de los estudios observacionales tenemos los estudios caso controles o los estudios de cohorte. Todo esto, como les digo, entra dentro de los artículos de investigación, de Research Article o Original Article, y resulta ser el medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica internacional. Es el medio de presentación de los hallazgos de las investigaciones, que resulta mucho más prestigioso. Se considera, por supuesto, como un texto de información científica y de una trama predominantemente argumentativa y expositiva. Presentan casi la mitad de la producción científica, se publican en revistas generales y especializadas, también se muestran en los eventos científicos. Luego tenemos los artículos de revisión o Systematic Review. Vemos acá en nuestra pirámide que tanto los artículos de revisión sistemática y los artículos de investigación tienen la misma estructura que sería IMRAD, es decir, Introduction, Methodology, Results and Discussion. Vemos que las revisiones sistemáticas, aunque vimos en clases que de acuerdo a Cochrane tenían ciertas secciones como Background, Objective, Search Strategy, Selection Criteria, Data Collection and Analysis, Main Results, Author's Conclusions, vemos que todas estas secciones responden a una sección particular de lo que nosotros consideraríamos como un Research Article, es decir, la sección de antecedentes y objetivos está dentro de lo que sería la introducción de un artículo de investigación. Lo que son las secciones de estrategias de búsqueda, criterios de selección, recolección y análisis de los datos está dentro de la sección metodológica, resultados principales dentro de los resultados y las conclusiones del autor dentro de la discusión. Es decir, que las revisiones sistemáticas también son consideradas dentro del mundo científico como una producción o una publicación científica que sigue los mismos lineamientos metodológicos, y es allí que tiene esa sección metodológica que, a pesar de que las revisiones sistemáticas se traten de una revisión de la literatura, es decir, se trata de una investigación documental y no de una investigación primaria, como un estudio primario, como son los artículos de investigación, por tener esa sección metodológica es lo que le da ese carácter de científico a lo que serían las revisiones sistemáticas, cosa que nos lo va a diferenciar de lo que sería la revisión de la literatura, la que encontramos más abajo en azul claro, porque esa revisión tradicional de la literatura no cuenta con una sección metodológica que le dé ese criterio de cientificidad, que es aquel que tienen los que se encuentran mucho más arriba de los que están en la pirámide de la evidencia. Recordemos que los artículos de revisión contribuyen a la formación, por supuesto, del estudiante y también a la actualización de los clínicos, sintetizan, lo que es muy importante, los conocimientos más modernos sobre un tema a partir de lo que tenemos mucho más abajo o un poco más abajo, lo que serían artículos de investigación o research articles confiables y que cumplan con ciertos criterios respectivos. Por supuesto, vamos a encontrar revisiones sistemáticas que incluirán casos clínicos, que incluirán investigación en animales, pero lo más común y lo que le otorga más confiabilidad es que utilicen esas investigaciones que se encuentren más arriba en esta pirámide de la evidencia. ¿Por qué se utilizan muchísimo las revisiones sistemáticas? Porque permiten acceder de manera rápida y eficaz a la información de calidad entre el gran volumen de publicaciones y la velocidad con la cual se generan. Las revisiones sistemáticas van a sintetizar los resultados de todos estos artículos de investigación que nosotros podemos encontrar más abajo en nuestra pirámide. Por último tenemos los metaanálisis, que son estudios basados, por supuesto, en la integración estructural y sistemática de la información obtenida en diferentes estudios clínicos, como lo mismo que sucede con las revisiones sistemáticas.
Por supuesto también sobre un problema de salud determinado, y consiste básicamente en identificar, seleccionar, examinar y procesar sistemáticamente estudios controlados sobre un determinado tema, con el fin, y ahí está la diferencia entre un metaanálisis y una revisión sistemática, en que ellos dan una estimación cuantitativa y sintética de los resultados una vez pues que ha pasado sobre un estimador estadístico, que es allí que los convierten entonces en metaanálisis. Con esta información entonces podemos dar fin a la actividad número 4, en la cual, si recordamos, teníamos un renglón en la que se nos pedía colocar el tipo de artículo presentado en el abstract. Hay 3 tipos de artículos los cuales nosotros nos vamos a fundamentar para esta actividad, que son las revisiones sistemáticas, los artículos de investigación y los casos clínicos, es decir, de systematic reviews y traditional review también of literature. También vamos a ver lo que sería research article or original article e igual case report. ¿Por qué? Porque son los 3 tipos de publicaciones científicas que en el área de la salud resultan más frecuentes y comunes. Si recordamos entonces, en esta sección nosotros debíamos completarla colocando allí si se trata de un caso clínico, si se trata de una revisión sistemática o una revisión de la literatura, o si se trata de un artículo de investigación. Esto a partir de los 8 abstracts que teníamos nosotros en la guía. Vamos entonces con el primer abstract. Lo que debemos hacer entonces, si recordamos que el abstract es una versión pormenorizada de lo que es el artículo completo, vemos acá que el artículo completo entonces tendría las secciones de objetivo, que responden en nuestro caso también a una sección de introducción, solo que en el abstract solo hace mención de la sección de objetivos. Tenemos la sección metodológica, la sección de resultados y de conclusiones. De acuerdo a nuestro esquema, sabemos que este responde entonces a la estructura IMRAP de un artículo de investigación o un research article. Además, tenemos también un pequeño detalle en la sección metodológica. Esta nos da la pista de que se trata de un artículo de investigación primario. Recordemos que los artículos de investigación primarios tratan directamente con el objeto de estudio, ya que acá dice que se examinaron 66 pacientes, es decir, que directamente fueron examinados 66 personas, los cuales eran su objeto de estudio. Por lo tanto, nosotros ya podemos deducir que se trata entonces de un artículo de investigación o un research article. Vamos con el segundo abstract. Es un abstract que también se encuentra estructurado y tiene todas las secciones de un artículo de investigación. Veamos también si en la sección metodológica nos da la pista si se trata de un artículo de investigación primario o es una investigación documental. Acá nos dice que 196 muestras de orina. Esto fue entonces el objeto de estudio de mujeres embarazadas, el objeto de estudio de esta investigación. Por lo que entonces podemos afirmar nuevamente de que se trata de un research article. Vamos con el tercer abstract. Vemos que es un abstract bastante extenso, tiene la sección de antecedentes, tiene la sección de objetivos, métodos de búsqueda, el criterio de selección, el análisis y recolección de información, los resultados principales, las conclusiones del autor. Esta estructura ya la hemos visto y ciertamente responde a lo que sería la estructura de una revisión sistemática de la colaboración Cochrane, que aquí arriba del artículo, no los menciona. Entonces ya sabemos de que se trata de una revisión sistemática. Vemos que nos lo dice Cochrane, fuente de datos de Cochrane. En las estrategias de búsqueda tenemos lo que serían estos 3 elementos que corresponden, como los vimos en la pirámide de la evidencia, a la sección metodológica de una investigación documental que responde pues a una revisión sistemática, y sistemática porque precisamente tiene esa sección metodológica, repito. Vean que se buscó entonces se hizo la búsqueda en esa misma base de datos de Cochrane. Vamos con el cuarto abstract, un abstract bastante sucinto, bastante breve,
en este abstract nos da ya las pistas de que se trata de un reporte de 4 casos y una breve revisión de literatura. Pues en muchos casos vamos a ver que el tipo de artículo, el tipo de publicación está reflejado en el mismo título. Perdón. Vamos entonces con el siguiente. Tenemos entonces a Case Report y una Literature Review. Vamos con el número 5. En este sucede lo mismo que sucedió en el caso anterior. En el mismo título nos está refiriendo de que se trata de un caso clínico. En el número 6 vemos acá que tenemos un abstract estructurado con la sección de propósitos, que muchas veces lo conseguimos también como objetivos. En la sección metodológica, resultados y conclusiones, a veces encontramos que nos dice conclusiones, a veces la sección de discusión, pero por lo general en los abstracts lo que nos aparece es la conclusión del estudio. Vemos acá entonces la sección metodológica, nos habla de una búsqueda electrónica de la literatura, es decir, que a pesar de que tiene su sección metodológica, se buscó en la literatura, es decir, fue una investigación de tipo documental. Si es una investigación de tipo documental, es decir, no es una investigación primaria, por lo que no sería entonces un artículo de investigación. Sin embargo, conserva esa sección metodológica, entonces estamos hablando de una revisión de la literatura de tipo sistemático. Estamos viendo una revisión sistemática de la literatura. A Systematic Review. El número 7, nuevamente tenemos un abstract estructurado con todas las secciones. Revisamos la sección de pacientes y métodos y nos dice directamente que se estudiaron 38 pacientes, es decir, es un estudio primario, por lo que estamos hablando de un artículo de investigación o un research article. Vamos con el último, es un abstract no estructurado. Podemos ver acá, y aquí sí necesitaríamos una breve lectura para identificar ciertas palabras específicas, en este caso review. Cuando ya leemos review sabemos que entonces se trata de una revisión y esa revisión la hacemos siempre de la literatura, por lo que en este caso, como no tiene una sección metodológica, decimos que se trata de una revisión tradicional de la literatura. Muy bien, entonces continuemos. Por último, vamos a ver entonces un ejemplo de cada uno de estos tipos de artículos, lo que es un caso clínico, un artículo de investigación y una revisión sistemática, para tener nociones de cuál es su estructura general y qué contenido poseen en cada una de las secciones. Vamos a ver un caso clínico real, una muestra de un caso clínico real. Acá lo tenemos. Si nos fijamos en el título del artículo, o antes del título del artículo, perdón, ya nos informa de que se trata pues de un caso clínico. Tenemos que una sección de introducción, en la cual por lo general encontramos lo que serían las definiciones, los antecedentes, una breve revisión de la literatura, la justificación y los objetivos. Vean que aquí está el objetivo planteado. A veces encontramos todos estos elementos, otras veces no, como tal es el caso. En la segunda sección encontramos lo que sería la presentación del caso, o otras veces lo llaman case report. En esta sección sí encontramos la descripción del paciente, encontramos la historia médica, una examinación física del paciente, la descripción del diagnóstico, o el diagnóstico final, el pronóstico del caso y el seguimiento médico. Podemos encontrar toda esta información en esta sección. Y en la última sección, que la encontramos en este caso como discussion o discusión, nuevamente se revisa la literatura para confrontar estos hallazgos o esta nueva presentación de este caso con lo que se sabe. Hay una discusión, por supuesto, como bien lo dice el título, y una interpretación de lo que se encuentra en este caso clínico. Y en algunos casos tenemos una sección aparte de conclusiones, en este no la tenemos, sino estas conclusiones ya se encuentran inmersas dentro de la sección de discusión, a veces con título separado o otras veces no.
Tenemos también algunos complementos o suplementos en los artículos. En este caso nos menciona si hubo un conflicto de intereses, los agradecimientos y por supuesto muy importantes las referencias. Vamos con un ejemplo de un artículo de investigación o a research article. Veamos que no nos dice research article, pero nos dice original article, que es pues, un sinónimo. Se tratan los dos entonces de un artículo de investigación. Tenemos que un abstract acá. El abstract, si nos fijamos, no es un abstract estructurado. No obstante, sí es un buen ejemplo de un abstract semiestructurado. Tiene las secciones acá de lo que sería la sección de antecedentes. Vemos this study was aimed, ya tiene lo que sería el objetivo, background, objective. Tenemos también luego del objetivo una sección metodológica, ya nos está hablando acá de los pacientes. Luego al final nos dice las conclusiones de este artículo. Entonces vemos que existen lo que serían los abstracts semiestructurados que tienen todos esos elementos, salvo que no tienen las etiquetas que distinguen esos elementos. Vemos que el artículo cuenta pues con la sección de introducción, vemos que cuenta con su sección de materiales y métodos. Ok, en esta sección de introducción, por supuesto, encontramos siempre lo que serían los objetivos. En este caso lo encontramos al final. Encontramos también nuevamente la revisión de la literatura, la justificación, el vacío de la investigación, por qué se está haciendo esa investigación, cuáles son las carencias, qué es lo que no se sabe. ¿Ok? En la sección de materiales y métodos, cuáles son los participantes, qué materiales se usaron. En la sección de resultados, que muchas veces tenemos elementos estadísticos para representar los resultados. Y en la sección de discusión, pues, en función de la literatura anterior se hacen entonces las interpretaciones, ya que sí hay un carácter más subjetivo cuando nosotros leamos las discusiones. En función, por supuesto, de los resultados que se obtuvieron, hay interpretaciones. Y también dentro de las discusiones nosotros encontramos lo que son las conclusiones. Como les mencioné, a veces las encontramos separadamente como un subtítulo de esa discusión, a veces las encontramos como un título aparte, pero son modalidades. Por lo general, si no encontramos la discusión, encontramos la conclusión, o si no, la conclusión formando parte de la discusión. Y luego, por último y no menos importante, las referencias. Vamos por último con un ejemplo de una revisión sistemática. Veamos en este caso que nos dice acá arriba Research Article, es decir que estamos trabajando con un artículo de investigación. No obstante, en el título nos habla, al final nos habla de una revisión sistemática, Systematic Review. Este es un caso en donde el tipo de publicación aparece ya reflejado en el título. Puede parecer una incongruencia, como es un artículo de investigación, es una revisión sistemática. Recordemos en la pirámide de la evidencia que ambos se encuentran dentro del mundo científico como dos tipos de publicaciones que las diferencian, tanto que uno se basa en estudios primarios, el otro es en estudio documental basándose en esos estudios primarios, por lo que ambos tienen una sección metodológica. Tenemos que en la sección metodológica nos está hablando de que la búsqueda de la literatura se condujo por medio de Medline, Embase y la biblioteca Cochrane. Entonces, en este caso sí se trata de una revisión sistemática, y vamos a ver algo abajo muy interesante. No tenemos la sección de introducción, pero nos dice la sección de background, que funciona pues como esa sección introductoria. Veamos que no se trata de una revisión sistemática de Cochrane, pero sigue siendo una revisión sistemática. En la sección metodológica no nos aparece en el abstract, pero en el texto completo sí podemos ver que se encuentra separado por estrategias de búsqueda, selección de estudios, la evaluación de la calidad y la extracción de esa información. Vemos el análisis y la síntesis de esa información. Luego tenemos nuevamente la sección de resultados, en la cual se encuentran categorizados esos resultados de las informaciones de los estudios que
se incluyeron para realizar esta investigación. Tenemos información estadística, cuadros estadísticos, tenemos acá los resultados y por supuesto vemos también una sección de discusión. Es decir, que nuevamente este tipo de artículo responde a una estructura INRAD, pero correspondiente propiamente a lo que sería una revisión sistemática de la literatura y su sección de conclusión. Recomendación. Esto es todo por hoy, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención.